Buenos días, Gran Canaria. Bienvenidos y bienvenidas a los desayunos de Canal 13 Digital. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Hoy tenemos una cita con la doctora Catalina Cárdenes, doctora de Atención Primaria del Centro de Salud de Arguineguín. Buenos días, doctora. Muy buenos días. Hoy vamos a hablar con la doctora Catalina Cárdenes del maltrato en los ancianos y ancianas, doctora. Efectivamente, vamos a hablar un poquito de la situación que viven las personas mayores cuando por una serie de circunstancias pues pasan a depender de otras personas. Quiero decir que están las personas mayores que, digamos, de alguna manera pues son autónomas, no tienen que depender, y aquellas personas que por una serie de circunstancias, o bien porque enfermen o por un estado de viudedad o digamos de separación de su pareja, pues tienen que pasar pues a depender de otras personas, ¿no? Y vamos a empezar definiendo lo que es el maltrato en el anciano, que en eso me he estado mirando todas las definiciones y todo coincide en lo mismo. Según la primera conferencia de consenso sobre el anciano maltratado celebrada en España en el año 1995, se define como cualquier acto o omisión que conlleva como resultado un daño o amenaza, intencionado o no, para la salud o el bienestar de una persona anciana, que ocurra en el medio familiar, comunitario o institucional, que vulnere o ponga en peligro la integridad física, psíquica, así como el principio de autonomía, o el resto de derechos fundamentales del individuo constatables objetivamente o percibidos subjetivamente. O sea, hay que tener en cuenta que no es solo, digamos, lo que nosotros vemos, sino lo que nosotros nos puede contar aquella persona mayor, porque sí que es verdad que nosotros en muchos casos, y cuando recibimos a una persona mayor, la vamos a ver a su domicilio y está con otra persona, digamos, más joven que la está cuidando, pues tendemos a hablar siempre con el cuidador, y con quien en realidad tenemos que hablar primero, sobre todo para ver también su estado de conciencia, cómo se encuentra, cómo está, es con la persona mayor, porque esa es la que nos va a evidenciar, y digamos que en la entrevista nos va a dar mayor seguridad de la situación ante la cual se encuentra. Es evidente que la situación, digamos, ha cambiado. Cada vez pues las mujeres, que eran las principales cuidadoras de las personas mayores, pues se han incorporado o nos hemos incorporado al mundo laboral, y entonces pues nos encontramos ante una situación de sobrecarga, porque a pesar de que la mujer está incorporada al mundo laboral, pues digamos que la situación de cuidado del mayor, de cuidado de los menores, así como de cuidado del hogar, no ha cambiado ese papel tanto, ¿no? Aunque sí es verdad que cada vez, incluso yo diría cada vez más, pero mucho más, las parejas pues digamos colaboran en ese estado, digamos, de situación de las personas mayores dependientes, pero siempre, digamos, la responsabilidad total recae en la mujer. Por tanto, es muy importante ver ese cambio, que la situación que ha hecho que la mujer, la incorporación de la mujer al mundo laboral, ha hecho que se quede un vacío, y entonces se tenga que recurrir en muchos casos a otras situaciones que no, bueno, y a otros organismos, para que esa persona no se encuentre en un estado de abandono, ¿no? En cuanto a la prevalencia, pues vemos que los datos más aceptados establecen la prevalencia entre el 3 y el 12% de mayores de 60 años, correspondiendo a los mayores porcentajes a personas más ancianas y con mayor grado de dependencia. Es evidente que a mayor edad es lógico que la persona se vaya deteriorando más, y que esa persona que está al cuidado pues de ella pues se sienta con una sobrecarga mayor, y a mayor digamos mayor edad, mayor dependencia, evidentemente. En nuestro país las cifras oscilan entre un 4,7 y un 12%, con una media en torno al 6%, que vemos que es un porcentaje bastante alto desde mi punto de vista, ¿no? Pues no debería ser ninguno, debería ser cero. Existe más de una forma de maltrato, que digamos todas combinadas, que ocupan entre el 26 y el 50% de los ancianos, o sea, porque no hay, digamos que se combinan todos, el maltrato físico, psíquico y bueno, y en otros casos el institucional. Los hijos aparecen como responsables en el 55%. Y el cónyuge en el 10%, pero vemos que esto no es, digamos, porque los hijos sean más maltratadores, sino porque efectivamente cuando una persona se hace mayor normalmente y pasa al cuidado normalmente es porque la pareja ya no está.
entonces pasa el cuidado de los hijos, por tanto, los hijos son, digamos que se llevan la peor parte aquí en este caso, porque son los que pasan a ser los cuidadores principales, obligados en muchas ocasiones, porque les viene, digamos, las cosas de golpe, ¿no? Sí. Digamos que a lo mejor estaba viviendo pues su padre y su madre de una manera independiente en el hogar y de repente fallece uno y ya la otra persona pues digamos pasa a ser dependiente, por lo menos en determinadas cosas, de sus hijos. Por tanto, sobre todo ese hijo, doctora, que o nuera, ¿no? Que cuida a su suegra, que no tiene trabajo, y es ella la que tiene, o él la que tiene, pero normalmente los cuidadores son mujeres, ¿no? Por regla general. Sí, en un 90 y pico % de los casos los cuidadores principales son las mujeres. Tiene que adaptarse a su vida, no solamente su vida familiar, sino también ocuparse de su suegro o de su suegra para cuidarlo las 24 horas del día. Efectivamente. Normalmente a mí me llama la atención en muchos casos porque cuando dice, sí, somos no sé cuántos hermanos, pero como chicas somos tal, pues somos las que nos turnamos para quedarnos por la noche con... ¿Y ellos no? No, ellos no, porque claro, es que ellos son hombres y al siguiente día tienen que ir a trabajar. Digo, pero tú también vas a trabajar, sí, pero es que son hombres. Y entonces ya no sales de ese círculo porque sí. Ya yo creo que lo han hablado entre, bueno, se habla sí. Evidentemente. Y normalmente pues los hombres dicen, claro. No, yo tengo que trabajar, tengo un trabajo muy importante. ¿Pero por qué? Porque ya viene impuesto ya de antes, de la sociedad, ¿no? La mujer siempre tenía el papel de cuidador, cuidaba de su casa, de su familia, de 8 o 10 hijos que sí. Tenían antes, las familias que eran súper numerosas, porque Franco también, entre más hijos tenía, pues te premiaba y te daba, yo qué sé, un paquete de leche. Entonces realmente la mujer siempre ha adoptado ese papel de cuidadora, ¿no? De cuidadora. Y efectivamente, de hecho, hasta las profesiones que luego adquieren las mujeres se van sí. Convirtiendo en profesiones de cuidado, como digo yo, las profesiones sanitarias, por ejemplo. Enfermería. Enfermería siempre ha sido una profesión feminizada. Desde el momento que ha habido promociones en las que hay chicos, pues a lo mejor la mujer dice, oh, ¿un enfermero? No, enfermero. No, sí, es que es verdad, el número, bueno, el tanto por ciento de enfermeros por promoción es muy escaso, ¿no? Y evidentemente, efectivamente, eso se traslada a lo que es también el cuidado de la persona mayor. Por eso te digo que en estos casos hay una sobrecarga hacia la mujer en el momento que tienen una persona mayor dependiente de cuidados y dependiente de todo. Para además no información esa persona, esa cuidadora. Es lo que digo yo, que de repente es como si le cayera un problema que no puede solventar, y entonces pues ocurre una serie de alteraciones en la mujer cuidadora, en este caso, que le deporta, digamos, toda su vida, no le deporta porque si ya tú tienes organizada tu vida con tu trabajo, ¿no? Y con tus hijos, tu trabajo, tus hijos, sí. Tus actividades, ya todo eso lo tienes que romper, ¿no? Quiero decir, muchas personas por cuidar de sus padres, de su madre, pues han abandonado también su puesto de trabajo. En los casos que hayan podido pedir excedencia, algunos los han pedido, pero sobre todo lo que se da es el abandono del puesto de trabajo, con lo cual se quedan un poco, ya pasan, sin darse cuenta, han pasado a ser ellas dependientes, si lo digo, económicamente de su pareja, ¿no? Y de esa persona mayor que sí que tiene en la mayoría de los casos, pues tiene una pensión, prácticamente todo. Entonces digamos que trastoca toda esa unidad familiar. Además, muchas veces por cuestión de espacio también es evidente que, yo qué sé, tú te traes a otra persona más a tu casa y ya tú tenías tu casa adaptada a las personas que en ella viven. Hay que dejarle un hueco, un espacio, y eso en muchas condiciones pues ocasiona pues un auténtico, digamos, desbarajuste, ¿no? Uh-huh. Desbarajuste de lo que es tanto, más que la economía familiar, yo creo que lo que altera a una persona mayor cuando te la llevas a convivir contigo o cuando tú la tienes que cuidar en su hogar, yo creo que lo que te lleva a un desbarajuste más bien de aspecto psicológico que de aspecto económico, ¿no? Porque las personas mayores se solventan más o menos, teniendo en cuenta, aunque la presión sea escasa, pero bueno, han vivido así y ellos son, pues, digamos, se ajustan bien. Uh-huh. En cuanto al tipo de maltrato, según la forma, puede ser un maltrato físico, cualquier forma de agresión física como golpe, quemadura, uso abusivo de fármacos, pero yo sí que quería decir que este tipo de maltrato se ve menos. Quizás lo que voy a nombrar a partir de ahora se ve un poquito más, que es el maltrato psicológico, con conductas que producen daño psicológico como manipulación, amenaza,
el desprecio, es muy... Cuando, por ejemplo, hijos, sobre todo que acompañan a sus padres, en este caso la consulta de atención primaria, se ve como el trato no es el que tú, sí, digamos, esperarías, ¿no? De un hijo que ha convivido pues prácticamente... no y te que, respeto, no te exacto, respeto. no es de respeto, es como me ha fastidiado la vida, no me ha fastidiado la vida, o en estos momentos no me encuentro a gusto, pero yo pienso que es inconsciente también para el cuidador. O sea, de repente se ha visto pues con una sobrecarga y reacciona con ansiedad en su organismo. Entonces ese anciano, esa anciana se siente inútil e inferior, ¿no? Porque si está siendo humillado por ese familiar o por ese cuidador, realmente Sí, sí. en otras civilizaciones, pues el respeto hacia los mayores o en las tribus en África Total. es total, es Sí, considerable. sí, sí. Mientras que aquí, bueno, en determinadas Los civilizaciones... mayores, efectivamente, en los países, bueno, y antiguamente se Sí. consideraban que eran los mentores, ¿no? Los que te daban la experiencia, te transmitían experiencia, se les respetaba. Y ahora hemos pasado a todo lo contrario, los mayores son los que no te transmiten experiencia, los que además te suponen una sobrecarga y digamos que hay como también una falta de respeto hacia la persona mayor. Por tanto, digamos que efectivamente hemos hecho un cambio total en esta sociedad en la que vivimos actualmente. En cuanto al maltrato de tipo emocional o abandono, negación del afecto, aislamiento e incomunicación. Esto también se da, digamos, que muchas veces se incomunica a esa persona mayor de su entorno, ¿no? Si, también yo pienso que en muchos casos sacar a la persona mayor de su medio es muy complicado salvo que corra un alto riesgo en ese medio. La persona siempre se intenta que se quede en su casa, ¿no? Y es allí donde se le debe cuidar, digamos, por uno, por otro, por sus hijos, porque al sacarlo y tú introducirlo en un medio completamente distinto, con una dinámica distinta, entonces digamos que se tiende a aislar, pero también en cuanto, por ejemplo, si son varios hermanos o demás, siempre se le intenta que en la casa donde está, pues que hay que se las arregle, ¿no? Y los demás se van alejando un poquito y van tomando digamos, una huida, ¿no? Del problema, ¿no? Sí. Una huida del problema. En cuanto al económico, pues se considera un maltrato económico el impedir el uso y control del dinero, así como chantaje económico, ¿no? Eso se da mucho y sí que es verdad que si una persona mayor se va a tu casa, normalmente ya el manejo, se le intenta quitar el manejo pues de su pensión, ¿no? Yo pienso que mientras la pueda llevar a cabo, la controle bien, otro caso es que no la controle, pues yo creo que hay que respetar que esa parte es de ellos. Otra cosa es que ellos voluntariamente, digamos, que quieran tener un acto, como digo yo, un acto de fe hacia esas personas que los cuidan, pero no quitarle inmediatamente todo el control de toda su economía, la economía que estaban acostumbrados, porque sí. no todas las personas mayores, digamos, tienen solo la pensión, también pueden tener alquileres de casas que han tenido, o que sí, que bueno, que la economía a veces puede ser un problema importante. En cuanto al maltrato sexual, yo este es el que menos he visto, la verdad, en personas mayores. Cualquier tipo de actividad sexual no consentida con la persona mayor, en este caso, pues no, por lo menos a mí no me lo han comunicado. Después también por parte de la persona mayor, pues suele existir una autonegligencia, ¿no? El anciano con su comportamiento, digamos que amenaza su propia salud o su seguridad. Y eso lleva muchas veces porque las personas mayores a veces lo que hacen es una llamada de atención de las personas con las que conviven, ¿no? Lógicamente, como queriendo decir, aquí estoy yo y no me estás prestando atención. El problema se complica, pienso yo, cuando en esa familia conviven niños en etapa pues, infantil, adolescente, con personas mayores, porque ambos reclaman lo mismo. Quiero decir, yo los equiparo al mismo, hay que darles un poco el trato diferente, pero la atención viene a ser prácticamente lo mismo. Uno lo reclama de una manera y otro lo reclama con otro. Uno quizás lo hace a través de la salud, diciendo que se encuentran mal, y otros a través de otro tipo de reivindicaciones, ¿no? Que serían los adolescentes. Por tanto, yo pienso que por eso decía yo que introducir a una persona mayor en un ambiente donde no está acostumbrado, pues no es tan, digamos, a veces
perfecto como se cree, ¿no? Yo en cambio sí he visto, fíjate tú, curiosamente, he visto personas mayores que están cuidadas por sus nietos, porque por lo que sea, pues desde pequeños los abuelos los han cuidado y han seguido y han decidido seguir viviendo con sus abuelos. Y esa relación es fantástica. O sea, pero sin estar la madre o el padre en medio. Quiero decir, nietos que cuidan de sus abuelos y los cuidan de una manera muy cuidadosa. Quizás también la juventud, la no sobrecarga, el gran cariño que han recibido cuando eran pequeños de sus abuelos, hace que eso pues les lleve a tener una mayor atención hacia ellos. En cambio las personas pues ya de una edad media avanzada pues ya y con trabajo pues ya sería otra situación. Desde el enfoque del entorno donde se produce, digamos que podríamos distinguir un maltrato en la esfera privada y en la esfera pública, ¿no? Qué duda cabe. El maltrato en la esfera privada sería la explotación como mano de obra gratuita. La abuela se integran muchas veces en el medio familiar, colaborando en las tareas del hogar o cuidando a los niños. Es muy típico eso de abuela, pues vente a casa, que no sé, bueno, que tengo niños, que me hace falta. Eso es mientras la abuela es efectiva. Cuando la abuela normalmente se queda viuda, te la llevas a casa, cuidas del hogar, pasa a ser, digamos, una cuidadora ella de los niños. Pero ¿qué ocurre cuando esa persona, porque en las personas mayores los achaques ocurren en cuestión de días, o sea que de repente pues tiene una CV, tiene cualquier situación y ya se queda, digamos, dependiente. Entonces, esa persona que era tan importante en la familia, que era, digamos, el sustento tanto a nivel emocional como a nivel muchas veces también económico, pues deja de ser útil, pasa a ser una molestia y anula toda aquella relación previa que tenía con la familia. Es curioso cómo nosotros, el ser humano, somos así de egoístas, ¿no? Mientras una persona pues nos vale en nuestra casa, pues sí, entonces está bien, pero cuando pasa a ser una persona dependiente, pues ya no es la persona que era y sigue siendo la misma en cuestión de días. O sea, lo que pasa es que tenemos que adaptarnos a esa nueva situación y adaptarnos un poco a lo que hay y por supuesto siempre con la ayuda. Yo siempre digo que necesitamos ayuda que nos formen para cuidar a las personas mayores cuando estas situaciones ocurren. La destitución familiar, una persona que es independiente se muda a vivir con sus hijos periódicamente o de forma permanente. No, esto sería otra manera de maltrato. Sería una actitud de soportar al viejo, ¿no? Ahora me toca, ¿no? En muchas familias que tienen muchos hijos, familias de 6 o 7 hermanos, pues lo que hace es que se lo van rotando y nunca tienen un médico fijo, nunca tienen, digamos, un domicilio fijo, y llega un momento que la persona mayor pues llega hasta perder, digamos, lo que es la ubicación, ¿no? Y por otro lado tampoco no tienen, digamos, les afecta hasta en su memoria, ¿no? En su concentración, porque no están nunca en un sitio fijo y por otro lado cuando están más a gusto, porque si yo conozco, por ejemplo, personas mayores que deciden rotar 2 meses por casa de cada hijo, ¿no? Y cuando ya te estás adaptando a uno, te toca la otra casa que es distinta, que ya tiene un funcionamiento distinto y que, bueno, pues que ya tiene, y te toca un cambio de no solo de casa, sino hasta de lugar, quiero decir, de pueblo, de municipio, de médico, de enfermería, de todo. O sea que esta situación es una situación pues complicada. El desarraigo, el mayor en contra de su voluntad se ve obligado a dejar su hogar, ¿no? Esto ocurre muchas veces cuando las personas mayores, pues, digamos, aunque vivan solas, quieren seguir viviendo solos y nosotros nos empeñamos, pues, en llevarnos a nuestro hogar y le producimos una situación de desarraigo de su ambiente. Explotación económica de los afectos, se hace creer que el mayor que se le quiere para que ponga sus recursos económicos e inmuebles a disposición familiar, que se ofrece como cuidador incondicional. Yo creo que esto es el cuento de Caperucita y el lobo feroz, ¿no? Te querré, pero no sabes hasta cuándo. Yo pienso que la persona mayor debe ahí reflexionar mucho y tener esto muy presente. Quiero decir que ninguna persona, hijo, hija, yerno, quien sea,
que se ofrezca como un cuidador debe ser el que le corresponde, digamos, las pertenencias económicas. En muchos casos es verdad que las personas mayores, antes de fallecer uno de los dos, pues deja la situación arreglada a través de un testamento, hay veces que no, pero nunca dejar toda la economía al cuidador, porque ese cuidador se agota, se cansa o lo que sea, y ya el resto de los familiares o de las personas que estén a su lado le van a decir, mira, tú decidiste esto, digamos, poner a disposición de este hijo esta economía y ahora no me pidas ayuda. Y eso es una situación para mí un poquito complicada también, situaciones que se dan también de abandono, un anciano que vive solo es abandonado a su suerte, así que sus familiares directos velen por las condiciones en que viven. Yo creo que una persona mayor a partir de cierta edad no debe vivir sola, entre otras cosas porque hay que tener en cuenta que maneja pues objetos peligrosos, maneja el fuego, yo creo que no, o sea que la sociedad está hecha así y está hecha así para hasta cierta edad, nos guste o no nos guste. Quiero decir que yo muchas veces a las personas les digo, bueno, y se ha cuestionado una residencia, se ha cuestionado, no, eso no me gusta porque todos nosotros hemos cuidado de nuestros mayores. Sí. Digo, pero vamos a ver. Lo ven como muy frío, una residencia. Una residencia lo ven como una situación de abandono, o sea, Sí. tú le puedes estar ocasionando una situación de abandono en tu casa porque a lo mejor esa persona mayor está todo el día sola porque trabaja la pareja, ¿no? Y en cambio la ven como menos abandono que estar en una residencia donde, digamos, tienen todos los cuidados, sobre todo cuando es una persona encamada, todos los cuidados que pueden llevar esa persona, tanto a nivel médico, a nivel de enfermería, a nivel de todo, ¿no? O sea que a veces tenemos que entender que estas situaciones son así y que para eso están los centros donde se les acoge, ¿no? Se les acoge, bien sea económicamente aportando una parte o bien sea dependiendo de la economía de cada uno. Eso ya depende de cada persona. También es verdad que hay personas mayores que han ido a hablar conmigo y me han dicho, pues yo me quiero ir a una residencia. Esas son las menos, ¿no? Digamos que esas son, normalmente suelen ser personas que no han tenido hijos y que ven venir el problema, ¿no? Sabes que ya siempre lo han enfocado así, te lo explican claramente y ellos mismos se buscan la residencia y bien, y digamos que después se les ha hecho una evolución y un seguimiento, ¿no? En esa evolución en el centro y están muy bien. Adecuación de los cuidadores, muchas veces familiares mayores de 65 años son los cuidadores de personas mayores. Esto quiere decir que una persona que prácticamente está para que la cuide, se pone al cuidado de otra persona mayor y esto hace que esto sea lo que se llama una inadecuación del cuidador porque no está en condiciones. Para esto pues efectivamente sería mucho mejor pues que los cuidase aquí, sí, pues la familia teniendo en cuenta que al estar los dos, digamos si está la pareja en sí, pues digamos que es más fácil que los hijos, si tiene hijos o otras personas o un cuidador que vaya de fuera, tanto por parte de servicios sociales o que se le pague, pues que acuda a su domicilio y que le eche una manita en las tareas y sobre todo que le vigile, ¿no? Desconocimiento y falta de preparación del cuidador como tal, de cómo se deben tratar las personas mayores y las personas mayores de manera directa, ¿no? Hay muchas veces que una persona pasa a ser un cuidador sin, digamos, unos conocimientos de cómo se debe tratar a la persona mayor. Yo eso lo he visto mucho porque en la zona donde yo trabajo, pues hay cuidadores que vienen de otros países y que la función que tienen aquí es cuidar, pero es cuidar 24 horas, porque es donde más trabajo hay, quizás cuidando a personas mayores. Y entonces, claro, muchos vienen muy bien preparados o se les prepara, pero otros tienen un absoluto desconocimiento de lo que es una persona mayor, ¿no? Y entonces pues llegan a una situación de sobrecarga, ¿no? Que más adelante hablaremos un poquito de lo que es la sobrecarga del cuidador. Cuando en la familia, digamos que la familia vive en la ciudad y se tiene que trasladar a esa persona que van a cuidar a la ciudad, pues entonces también aquí digamos que hay una situación de desarraigo, desapego y a veces llega a una situación, y lo digo también porque la mujer tiene que trabajar en familias monoparentales, a una situación de maltrato, ¿no?
de maltrato que no tiene por qué ser físico. El maltrato, cuando se dice maltrato, no es que sea un maltrato físico o que sea un maltrato psicológico, a veces es el no trato. El no trato es un maltrato porque la persona se ve todo el día aislada, sola, en un ambiente que no es el suyo. Digamos que para eso el resto de familiares pues tiene que apoyar, ponerse de acuerdo y digamos, echar una manita a esa persona con la que se ha ido la persona mayor. El maltrato, pasamos al maltrato en la esfera pública o en la institucional, que se da, por supuesto, no cabe duda que nosotros cada vez que ponemos la tele vemos casos de maltrato en las residencias, maltrato en centros de estancias diurnas también, lo que menos, ¿no? Yo pienso que hay menos, pero sobre todo en residencias cerradas, ¿no? Donde no te dejan ver tampoco, no tienes un acceso directo a tú controlar a esa persona mayor, y por otro lado a lo mejor prácticamente no tienes ni tiempo. Y después también falta de muchos ancianos, pues falta de esos cuidados alimenticios que tienen que tener, ¿no? Muchas residencias que están garrapiñando, ¿no? Claro. Y haciendo números para dar menos de comer al anciano. A lo mejor le dan mucha comida congelada, ahorrando por aquí, ahorrando por allá, en pañales y en muchísimas cosas, con lo cual la patología pues se acrecenta a ese mayor cuando van a visitarlo a los familiares, que a lo mejor dice, pues mejor que en casa no va a estar nuestro abuelo o nuestra abuela, pienso yo, no sé. Efectivamente. Hay residencias por lo que sea, porque son residencias privadas, que son para abaratar el precio, pero lo que hacen, abaratan los cuidados también. Entonces el anciano no va a estar, digamos, en unas buenas condiciones, ¿no? Y eso pues hay que estar muy pendientes, ¿no? En cuanto a la asistencia sanitaria, esto sí que es curioso porque muchas veces cuando una persona mayor acude al médico tendemos por deformación, quizás por deformación profesional, ya decirle, bueno, eso es la edad, pero es que la edad no es la que produce la patología. Muchas veces la patología está porque está, o sea, no... Hay personas de 40, como digo yo, que tienen una artrosis de rodilla, y hay personas de 80, entonces yo tiendo a decirle, porque muchas veces las personas mayores te lo dicen, no, me duele mucho esta rodilla, le dan poca importancia y hay que estar en sobreaviso por si acaso sea una patología de rodilla o de cadera que lleve después una prótesis. Dice, pero yo creo que esto es la edad. Digo, ¿a usted le duele la otra rodilla? Dice, no, la otra no me duele. Digo, ¿y qué edad tiene la otra rodilla? Digo, es que la otra rodilla nació más tarde. Sí, eso es igual que un niño obeso y la mamá, el niño dirá, bueno, soy obeso porque mi padre y mi madre son obesos, ¿no? No, efectivamente. Hay que ver el tema. ¿Sabes que no? Y muchas veces, sí, o sea, el tema de la obesidad es que es un tema que a mí, y entre más, digamos que se facilita el hecho de que la obesidad se trate quirúrgicamente, yo creo que nos hacemos más cansos en ese aspecto. Yo es que con la obesidad sí que tengo un punto muy delicado, porque ahí yo no admito la obesidad. No quiere decir que no la admita, sino que quizás me ha costado tanto trabajo convencer a la gente de que es malo, que ya le tengo manía hasta la comida muchas veces, porque digo, la comida en exceso es tóxica, igual que lo puede ser otros tóxicos, es tóxica. Pero bueno, hablando de los ancianos y de que los médicos muchas veces tendemos, o los enfermeros, a decir, bueno, eso es por la edad, eso pues ya se le pasará. Yo creo que no, que te tienes que concentrar en esa persona mayor aún más que en un joven. Quiero decir que si esa persona pues efectivamente se va quejando, pues que le duele la espalda, hacer hincapié, pedir una placa porque puede tener una fractura por aplastamiento. Y no, bueno, eso es la edad, le duele la espalda por la edad, le duele la cabeza por la edad. No, pues si le duele la cabeza, pues le hacemos una toma de tensión, lo pasamos con enfermería, le hacemos todos los cuidados que requiere esa persona mayor, ¿no? Bueno, en las instituciones pues también a veces pues la falta de previsión y de planificación pues llega a que estas cosas o estas pequeñas negligencias ocurran, ¿no? Y de personal, ¿no? De recursos humanos, que a lo mejor hay 10 ancianos y tiene que haber por cada anciano, cada cuidador, 3 personas, ¿no? Hay una ratio para cuidar a esas personas. Efectivamente, y pues por lo que se intenta tanto en la pública como en la privada, pues tú sabes que últimamente es restringir en personal, restringir en material, restringir en todo, y en comida, que es lo peor, ¿no? Sí. Bueno, lo peor, no sé, lo peor en el sentido porque si una persona mayor
Tiene una dieta, tiene una patología determinada. Exacto, diabético, hipertenso y demás, y no se le da la dieta adecuada, pues pasa a una situación de maltrato. Y ahora vamos a pasar a ver las etiologías del maltrato, ¿no? O digamos las teorías que existen como tal. Se trata de explicar el maltrato del anciano a través de diferentes teorías. Una sería la teoría del aprendizaje social o de la violencia transgeneracional. O sea, fui maltratado, yo maltrato, ¿no? La violencia se aprende y es probable que niños maltratados se conviertan en maltratadores de sus padres, ¿no? Pero también es una manera de explicar el maltrato en otras esferas, como puede ser la pareja, ¿no? Se dice que aquella persona, para que veas la infancia, lo importante que es. La infancia para mí es una situación que le tienes que dedicar todo tu empeño a que esa infancia vaya bien, porque todo eso te va a repercutir en tu vida futura, con tus hijos, con tu pareja y con los cuidados que tienes que darle además a tus progenitores, ¿no? Y otro sería la teoría del cansancio del cuidador, que es así que bueno, que no tiene nada que ver efectivamente con nada aprendido de la infancia ni nada que haya sucedido. El maltrato y la negligencia para con el anciano aparece cuando los factores estresantes, tanto externos como relacionados directamente con el cuidador, superan un determinado umbral en el cuidador. Y entonces el cuidador, digamos que se ve sobrepasado, ¿no? Digamos, por tanta cuida de los hijos, trabaja, cuida del marido, normalmente como es una mujer además, y llega un momento donde no puede más, la mujer normalmente se abandona de sí como persona. Si estaba yendo a caminar por las tardes, ya no puede ir. Ya no tiene ni vida, o sea, porque realmente la vida está condicionada a esa persona que está cuidando. Efectivamente, lo que yo decía, y muchas veces pues cuando ya las personas mayores pues empeoran en su estado físico, pues digamos que se ven obligadas en muchos casos a dejar su actividad laboral también, pasando de una persona que era independiente económicamente a una persona dependiente económicamente, más le añades a todo eso que no puede salir de casa, que restringe su vida. Yo recuerdo que, bueno, era un caso que yo tuve que cuidó a su madre, pero muy bien, pero se cogió un estrés, una sobrecarga tremenda, porque de viernes a lunes no salía. Seguía con su trabajo y de viernes a lunes decía que ella llegaba el viernes, cerraba y a cuidar a su madre hasta el lunes. Era la única cuidadora además, y entre semana pues sí tenía un cuidador aparte. No, un cuidador en el tiempo de mañana que estaba trabajando, por la tarde también la cuidaba su hija. O sea que prácticamente su vida cambió tanto que en fin, pero que se fue con la tranquilidad, la madre falleció. Y se fue y se quedó bien cuidada, ¿no? Se quedó con esa tranquilidad, ¿no? De que la cuidó bien, ella lo quería así. Yo le decía que bueno, que no era una manera porque iba a tener una sobrecarga y bueno, la tuvo, pero era lo que quería. Teoría del aislamiento, ¿no? La privación de redes sociales es un factor de riesgo para sufrir maltrato y negligencia. En muchos casos, pues efectivamente, digamos que al anciano se le aísla del medio exterior, ¿no? No de las redes sociales como tal, pero sí de los contactos que tenía previos. De esos amigos. De esos amigos. Es muy frecuente. ¿No? Porque a lo mejor el hombre iba a un club de mayores o salía y ya realmente se lo lleva a su hijo o su nuera para su casa y ya deja de ir. Entonces ya deja de salir de casa. También a medida que tú dejas de salir, tú sabes que cada vez quieres salir menos. Entonces es como y si no sales, no haces ejercicio, pues más pronto te encamas, más pronto tienes patología en relación con patología por la edad, que existe, aunque no sea todo por la edad. Y en cuanto a la teoría de dependencia, la fragilidad funcional o la pérdida de autonomía y la enfermedad son condiciones de riesgo también para que se dé el maltrato. Teoría de la psicopatología del maltratador. Esto sería: el cuidador posee características de personalidad consideradas patológicas y con ideas paranoides. Es verdad que muchas veces los cuidadores se vuelven paranoides con respecto a la persona mayor y le provocan también aislamiento. Quiero decir, en muchos casos lo que ocurre es que el cuidador, sin tener una patología previa, ¿no? Desconfía de que esa persona mayor puede estarle contando, que puede estarle dando cosas a otros hijos que no lo están cuidando, y entonces pues lo aíslan cada vez más y ahí es donde ocurre otra teoría de maltrato.
Otra teoría propuesta sería el consumo de sustancias tóxicas por parte del cuidador, la dependencia de este sobre la persona que recibe los cuidados, o sea, la víctima. También se señalan cuestiones socioculturales y ambientales como adecuación de la vivienda, la actitud social ante la vejez o la cultura de ayuda a la solidaridad. Qué duda cabe que es lo que nosotros nos han transmitido, es lo que nosotros hemos visto, es lo que nosotros vamos a transmitir. O sea, hay países efectivamente donde a las personas mayores ya se da por hecho que no se les va a cuidar, quiero decir que ya se encargan las instituciones de que esa persona sabe además que va a ir a una institución o a una residencia. Entonces, pues digamos que hay una cultura del cuidado de la persona mayor, que en nuestro medio está muy arraigado a que sean efectivamente los hijos, en este caso, los que lo cuidan. Lo que sí que es verdad que también está arraigado muchas veces a malos entendimientos, y eso lleva pues a situaciones a veces críticas, a situaciones de no ponerse de acuerdo en una etapa donde en realidad... Y el enfrentamiento entre los hijos, ¿no? A veces, ¿no? Enfrentamiento total entre los hijos, o sea, eso yo creo que nunca los hijos se enfrentan tanto como cuando hay padres mayores y intereses económicos. Yo creo que eso se ve, se ha visto, y siempre todas las personas que han vivido situaciones así lo cuentan, ¿no? Que les ha llevado, que llevan años sin hablarse, a lo mejor por un enfrentamiento o bien de cuidado o bien de economía. O sea, que llega realmente, las personas mayores llega a un punto donde se convierten en problema para sí y problema para los demás, ¿no? Como digo yo, son un problema para sí porque no son, digamos, autónomos, y eso es un problema para los demás porque generan también enfrentamientos y llegan los hermanos a discutir y bueno, una serie de circunstancias que ya yo creo que todo el que ha tenido mayor en casa pues lo sabe y en fin. Entonces, factores de riesgo de maltrato. En cuanto a los factores de riesgo, es fundamental reconocerlos para poder actuar antes de que el abuso esté consumado. Asociado a la víctima tenemos la edad avanzada, mayor de 75 años, el sexo femenino, deficiente estado de salud, deterioro reciente, incontinencia, deterioro cognitivo, alteraciones de la conducta, la dependencia física y emocional, el aislamiento social, antecedentes de malos tratos. En cuanto digamos factores que estén asociados al maltratador, pues la sobrecarga física y emocional, los trastornos psicopatológicos, el abuso de drogas, alcohol, toxicomanía en general, escasa preparación, es muy importante, por eso digo preparar. Yo creo que a todas aquellas personas que tengan familiares mayores o simplemente, yo creo que se debe dar como general cursos de preparación para cuidar porque qué duda cabe que por un lado todos somos cuidadores en teoría, porque no solo cuidamos a nuestros padres, sino que podemos tener un hijo que en un determinado momento tenga una circunstancia que pase a ser dependiente y lo tenemos que cuidar. Entonces digamos que a todas las personas que estén bien, que estén activamente físicamente bien, pues se les debe dar un curso para que aprendan a cuidar de los demás, y así pues si nosotros pasamos también a ser dependientes nos cuidan mejor, que duda cabe. Que sea hijo o pareja está el factor de riesgo, ¿no? La violencia familiar previa, cuidado aislado, la dependencia económica. Asociado al entorno tenemos la falta de recursos, la discriminación de los mayores, ver al anciano como una carga, incumplimiento de las leyes, mala relación generacional, personal poco preparado, bajos salarios por sobrecarga de trabajo, escasez de personal y recursos. En cuanto al abordaje del anciano maltratado, el médico de familia debe ser consciente de que los casos de maltrato existen. O sea, nosotros tenemos que tener siempre presente, cuando tenemos una persona mayor, hacerle un cuestionario, que eso se lo hace enfermería, de cómo está la situación, con el conviviente y en el hogar en sí, cómo se encuentra, ¿no? Y bueno, en el caso de nosotros como médicos en sí, detectar aquellos signos o síntomas de maltrato. Y hay que estar alertos ante la posibilidad de que esta situación ocurra. Pautas que ayudan al diagnóstico, pues como siempre es realizar una muestra de entrevista clínica acerca de la situación familiar. Yo creo que a veces no ayuda si nosotros si tenemos en cuenta que por un lado los hijos son los que en ese ámbito ocurre el maltrato,
la entrevista debe ser sin ese pariente delante, ¿no? Sin ese cuidador. Sin ese familiar o cuidador. Entonces, muchas veces, sobre todo cuando el cuidador siempre está muy pendiente de la persona a la hora de hablar contigo, es cuando también debemos sospechar de que la situación no está siendo como debería ser. Explorar signos de alerta de agresión física o negligencia, explorar actitudes y estado emocional del paciente como el miedo, la inquietud o la inhibición. Muchas veces efectivamente las personas mayores no quieren hablar de ese tema o no quieren hablar, tienen miedo, ni siquiera quieren hablarlo contigo por si acaso tú hables con su hijo. Entonces esas situaciones después hay que canalizarlas de una manera muy correcta y atendiendo a lo que el paciente quiere. Quiero decir, si el paciente no quiere que tú lo abordes de una manera directa porque va a tener un conflicto familiar mayor, pues hacerlo desde otra vía, ¿no? Porque hay veces que tú dices, bueno, pues tiene este problema y claro, ya bien sea el trabajador social o el enfermero, va y lo aborda directamente con ese familiar y ya no hemos tenido ese trato, digamos, psicológico adecuado. Y bueno, en cuanto a la exploración física, pues sí, yo siempre he visto aquellas personas que están encamadas, que no están bien cuidadas, más que heridas, contusiones, señales, ataduras o fracturas, digamos que son la deshidratación, la mala nutrición, las úlceras de decúbito, todo esto son, digamos, la falta de higiene, a lo mejor la falta de higiene son la ropa misma también, ¿no? Total. Yo recuerdo una vez una señora que me llamó mucho la atención, pero hace muchos años, que la fui a ver a su domicilio y en la cama había hormigas, pero es que su cuidadora era una persona que mayor de 80, eran alemanes, ¿no? Además, no por nada, sino que eran alemanes, no tenía nadie aquí, y entonces pues una tuvo un problema de una CV, vino la otra a cuidarla, pero la otra también era mayor. Y entonces ya hubo que dar... también porque la cuidaban. Claro, ya hubo que dar parte de servicios sociales, pero gracias a esa visita a domicilio, pues se pudo ver la situación en la que estaba la señora. Pues detectado en visita, pues sería la visita frecuente a urgencias, historia clínica inconsonante, digamos, unas historias clínicas que no concuerdan, historia de muchos accidentes, hay personas que se resbalan, que se caen, que se demás, pues son personas que no están, digamos, una cosa sobre protección, como digo yo, pero otra cosa es dejarlo ahí a su libre... Sí, porque a veces después, si se traslada a casa de la hija o la nuera o el yerno o lo que sea, a lo mejor hay que hacer obras en la casa, adaptar a lo mejor los sanitarios, poner las agarraderas, si tienen para silla de evitar ruedas, caídas. Efectivamente. Date cuenta que muchos accidentes se producen en el baño. Los baños no están adaptados para personas mayores, no están adaptados ni para nosotros, ¿no? Porque la bañera yo creo que debe desaparecer porque es un lugar de accidente, ¿no? Pero bueno, eso poquito a poco pues se le va comunicando, ¿no? Miedo de la víctima al cuidador sería otro síntoma detectado en visita. Cambios frecuentes de médico. Está claro que desde que tú llegas al núcleo del problema, ya ese paciente te lo cambian de cupo. Eso a mí sí me ha pasado. Cuidador con estrés o baja tolerancia a la víctima. Qué duda cabe que eso simplemente es tratar ese problema, digamos, tratarlo con el cuidador y ponerlo en un programa que hay para cuidados del cuidador. Y en cuanto a la intervención, pues prevenir pues todo este tipo de malos tratos y hacer una prevención primaria detectando factores de riesgo, intentar modificarlos, apoyar a los cuidadores y bueno, hay programas efectivamente que los realizan pues el gobierno y si ya estos malos tratos ocurren, pues hacer una prevención secundaria o terciaria. Muy bien, pues doctora, ha sido un placer tener aquí esta mañana, un tema súper interesante. La verdad que es un tema que te vas metiendo en él y vas viendo todo lo problemático que es, nunca mejor dicho, digo, lo complicado, porque es muy complicado llegar al núcleo del problema. Y es que hay varios problemas, está el problema médico, está el problema social, el económico. No es tan fácil, ¿no? Porque muchas veces ha salido en estos días también ahí que, bueno, que muchos hijos han llegado al desespero de no querer llevarse a la persona mayor para su domicilio. Y hay que entender una cosa, como digo yo, tú llevas, por ejemplo, a tu padre o a tu madre a urgencia y de repente por la patología, el encamamiento, el estado que han estado,
esa persona ya no es la misma, no camina, no es dependiente. O sea, tú llevabas a una persona que no era dependiente y te encuentras con una persona dependiente y dices tú, ¿y ahora qué hago? En estos casos, pues efectivamente hay que canalizar, no que ocupe una cama de personas, digamos, de personas que la necesitan, sino canalizarlos hacia centros donde esas personas pueden estar cuidadas. Y si en su casa, donde estaban, en la casa de origen, no pueden ser cuidados. Pues nada, pues lo dejamos aquí, doctora, un tema apasionante y sobre todo también un tema que si el tema de las instituciones sanitarias estuviera bien hecho, pues crearía también puestos de trabajo. Efectivamente, es que es un sitio y además que a mucha gente le gusta trabajar en estos centros y ¿sabes? Que les gusta ser cuidadores. Y también recordar que los ancianos y ancianas no son paquetes, son personas con sus sentimientos. Efectivamente. Y hay cuidadores y cuidadoras, a lo mejor personas extrañas a su familia que parece, no, ponte aquí, pasen un paquete postal, ¿no? Y no son, Sí, son personitas. Sí, efectivamente. Pues nada, lo dejamos aquí, doctora. Espero que la entrevista con la doctora Catalina Cárdenas, con hoy hemos hablado del maltrato en ancianos y el papel del cuidador o la cuidadora, haya sido de su agrado. También recordar que esta entrevista será colgada en el Facebook de Canal 13 Digital para que en cualquier momento pueda ser visionada. Muy buenos días, Gran Canaria.